Segundo bloque, para las más, para las menos, estamos con qué energía, ¿eh? Con Gabriela Michetti. Gracias por venir, Gabriela. Gracias a ustedes. ¿Empezamos amable o vamos directamente a la pelea? ¿Por qué? Bueno, no vamos a pelear. No, no vamos a pelear, pero No. bueno. Yo sí acepto preguntas difíciles, las que ustedes Si quieran. vos acá te bancás todos. La réplica, todo. Es verdad. Bueno, empecemos. Te habrás enterado, entre otras cosas, porque lo publicó muy destacado el Diario de la Nación, que hay un cuestionamiento al Metrobús porque se gastó el doble de lo que se preveía. Se preveían 200 millones y se gastaron 400. En realidad, las cifras no son así, digamos. Lo que te aviso que hoy a la tarde me desasné del tema con Guillermo Dietrich y no tengo número por número, ¿no? Pero a grandes rasgos. Lo que él me dice es que la comparación que se hace es como de peras con manzanas, digamos, que se compara la obra del Metrobús del Sur con la obra del 9 de julio y se dice que el kilómetro, digamos, salió mucho más caro de lo que se había previsto. En realidad, lo que él me dice es, hay 50 millones más que sí se gastaron de lo que se había previsto. ¿Por qué? Porque en el andar de la obra se decidió hacer algunas otras cosas, algunas otras inversiones que no se habían previsto al inicio. Como por ejemplo, más paradas, más cercanas las paradas, y además, por ejemplo, los canteros esos que separan ¿cómo se llama? La vía del Metrobús Sí, de la calle, de la parte donde van los autos, y la plaza de estacionamiento de las combis, y eso da 50 millones más, no 200 millones más. Después la otra cosa es que, esto que te decía, que la obra del Metrobús del Sur con la obra del Metrobús del 9 de julio no tienen nada que ver en términos de inversión, porque las paradas son muy diferentes, dado que unas tienen que soportar mucha más gente que las otras paradas, y que cuando uno las ve a simple vista, realmente se nota la diferencia de inversión de una de otra. No hay que ni siquiera explicarlo muy técnicamente porque se ve a la legua eso, y además están más distanciadas. Entonces, según Guillermo, habló con las personas del Diario de la Nación que habían hecho la investigación y explicaron número por número, y esto se entendió y se aclaró. Así que ahora me toca a mí entender número por número, pero están muy tranquilos en el gobierno de la ciudad con la explicación de la inversión que se realizó. Pero los números no son de 200 a 250, son de 200 a 400. No, pero como que, pero no es 200 a 400. Lo que dice ahí es que se gastaron 200 millones más de lo previsto. Lo que él dice es que no es verdad, que lo que se gastó más de lo previsto es 50 millones, no 200. ¿Sí? O sea, de lo que estaba previsto, que eran, suponete, 100 y pico, 130, 140 millones, se gastaron 200. Eso que se gastó de más son las obras que se agregaron a la cosa inicial. Y después hay 100 millones que se cuentan en la cuenta esta del Diario de la Nación, que no tienen que ver con la obra del Metrobús, sino que tienen que ver con pavimentación de calles del sur y repavimentación de la 9 de julio, que se meten como si fuera obra del Metrobús y no tiene que ver con el Metrobús, son obras de pavimentación y repavimentación de calles. Pero que se contemplan dentro de esa obra, es decir, que los de la Nación agarraron cosas de otro lado y lo pusieron ahí. No, porque ellos lo que comparan es lo que salió el Metrobús del Sur y lo que salió el Metrobús de la 9 de julio. Y por eso dicen que salió 200 millones más que el del Sur. Pero el del Sur tiene un tipo de inversión y el de la 9 de julio tiene otro tipo de inversión. ¿Entendés? No es que salió, no es que toman... A ver, no lo sé ya te digo, no lo sé en el número pequeño, pero es como si ellos tomaran que la obra que iba a salir 100 millones salió 300, ¿sí? En realidad no salió 300, salió 150, y lo que es de más es estas cosas que se agregaron. Esto es lo que Guillermo les explicó perfectamente a los periodistas del Diario de la Nación, y lo que va a salir ahora para cada uno de nosotros, porque esto fue antes de ayer, y yo recién hoy hablé por teléfono con él rápidamente, pero lo que va a salir perfectamente estipulado. Lo que ellos consideraron como 100 millones más son obras de pavimentación y repavimentación que no tienen que ver con... No, sí estaban presupuestadas, no estaban presupuestadas como parte del Metrobús. Exactamente. Que se toman como el Metrobús porque están en la 9 de julio y porque están en el recorrido del Metrobús, pero no son obra del Metrobús. Así Gabriela, que está todo, el fin de semana estuve en la Villa Zabaleta, porque fui ahí como periodista, estaban presentando los vecinos de la villa un mecanismo de vecinos sin gorra, de control a la fuerza de seguridad, todo esto a raíz de la muerte de un chiquito con una bala perdida, donde Gendarmería tuvo un protagonismo ahí cuestionable. Y me llevaron a ver lo que es lo peor de la Villa Zabaleta, lo que es mucho decir, que es el borde de la villa dando al riachuelo.
Eso es la imagen del peor momento de Bombay en la India. La Villa 31 es un lujo al lado de lo que se ve ahí. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que hubo muchísimos años de desidia y de discursos sobre urbanización, sobre trabajo en las villas, que solo se dedicó a hacer asistencialismo y reparto de materiales para que en todo caso se generara más exclusión y no más inclusión. Lo que nosotros comenzamos a hacer es el trabajo de urbanización, que por supuesto no es un trabajo que vos vas a solucionar. Cuando yo me acuerdo que hablaba en el 2007 del tema de las villas, con vos hablamos alguna vez más profundamente del tema, yo dije claramente que esto iba a llevar como mínimo 3 gestiones, 12 años, como mínimo, para poner las cosas en un empatecito de cierta dignidad, digamos. Van 6. Sí, digamos, van 6, y yo te diría que ya tenemos una villa totalmente urbanizada, que es el barrio INTA, que hoy ya no es más villa, que se llama barrio INTA. Tenemos Sildañez, que también es toda una zona enorme que hemos logrado transformar en barrio de una de las villas de la ciudad. Y vamos metiendo ya 7 oficinas del Estado en 7 villas de la ciudad, que es una idea justamente, digamos, de tratar pero para de que puntualizar, Gabriela, Sí. pregunte ahí, vos veías centenares de familias viviendo al borde del riachuelo en medio de la mugre, la miseria, la peor situación imaginable. Entonces pregunté, ¿hay en construcción, alguien les dice a ustedes, está construyéndose monoblocks, viviendas, departamentos para trasladar? Porque eso se supone que tiene que ser liberado para la limpieza del riachuelo, ¿no? Sí, sí ¿Dónde? se está haciendo. Ya se liberó parte de todo el camino del riachuelo, que es una tarea que hay que hacer en el marco de Acumar, del trabajo que se hace sobre la cuenca del riachuelo junto con provincia y nación. La parte de la ciudad está totalmente en obra y en el trabajo a tiempo, como tenemos que ir haciéndolo, y ya se liberó toda la parte del sur de la costa y vamos siguiendo el camino como lo tenemos que seguir, cosa que no está sucediendo en provincia de Buenos Aires. Si vos vas hoy al camino de Sirga, vas a ver que toda esa zona está liberada absolutamente y ya se trasladaron todas esas familias, que no me acuerdo el número exacto cuántos eran, pero eran centenares, fueron trasladadas a las viviendas que teníamos especialmente dedicadas a esas familias. Ahora se está levantando toda una zona un poquito anterior a la Villa Zabaleta, también para trasladar en diciembre otra cantidad de familias. A las zonas donde tenemos las viviendas sociales, Lugano, Soldati, Bajo Flores, en varias zonas hay viviendas sociales que son especialmente dedicadas a esas familias porque son las prioritarias de acuerdo a lo ya pactado en Acumar. ¿Qué porcentaje de la costa, el riachuelo, fue sometido a este proceso? Si la Y gente debe fue ser ya trasladada, alrededor del 30%, ya se va a haber levantado. si vos decís que si nosotros vamos con una cámara y recorremos toda esa costa, lo vas a ver el 30% de avance. Absolutamente. Y además, vuelvo a repetir, o sea, en el laburo de Acumar, en el trabajo de Acumar sobre el tema de las dos riberas, digamos, y todo el tema de villas, el que más está avanzando es la ciudad, lejos, y vamos cumpliendo perfectamente lo que el juez va pautando y estamos trabajando perfectamente en buenas condiciones con el juez. Pero además no solo eso, también estamos haciendo nuestro trabajo de urbanización en los otros espacios. Pensemos que no había habido un solo intento de urbanización ni trabajo de urbanización de las villas nunca en la ciudad, nunca, jamás. O sea, nosotros llegamos y teníamos 24 villas, que son las que hoy tenemos, y no había habido nunca, jamás un trabajo de urbanización. Y hoy hay en muchos de los lugares cloacas, agua potable. Ahora hemos recuperado 170 espacios públicos de las villas de la ciudad, 170 espacios que son plazas, polideportivos, todos lugares para que la gente pueda vivir mejor. La parte de la basura, por ejemplo, toda la recolección de la basura de la villa, de la zona de Sildañez, del barrio INTA, y todo eso son lugares ahora que la basura tiene sus containers, como cualquier barrio de la ciudad, y la gente puede poner, pensemos que tenían basurales las villas, Solo ¿no? por curiosidad, en las últimas elecciones, ¿en las villas ganaste o perdiste? En casi todas se perdió. Porque en algunos sectores se ganó, los sectores que están más avanzados. Pero el tema es que en las villas hay una lógica que es muy clientelar desde mucho tiempo atrás, que trabaja con los punteros. Y nosotros estamos trabajando de una manera que es una manera bastante, te diría, innovadora, que incluso tiene una lógica de cierta, no pelea, pero
de cierta, ¿cómo te puedo decir? Fuerza dentro del propio gobierno de la ciudad para establecer este modo, que fue el modo de considerar a esto una política de Estado y sacarlo totalmente de la intermediación, pero totalmente. Entonces, ¿ustedes no tienen punteros? Digo, yo no tengo punteros y tratamos ahora de establecer estas oficinas dentro de las villas para que justamente la relación sea directo con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que eso empieza a ser algo realmente considerado real y la gente le otorga la confianza necesaria de que va a tener la continuidad en el tiempo, pasa mucho tiempo. Esto está bastante extraído de ciudades como Río de Janeiro, como San Pablo, como Medellín, que son ciudades de América Latina que hicieron un proceso de urbanización de villas trabajando con la gente y sacando toda la intermediación punteril y política que había en otros países. Entonces, perdóname, termino. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos produciendo cambios con la gente, pero vamos teniendo poca gente que confía todavía en ese cambio. Claro. Miran la oficina del Estado como diciendo, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿En cuánto y en tanto me va a servir, digamos, ¿no? Porque no es la lógica del trabajo. Una última pregunta, porque tenemos que ir cerrando. La semana pasada se produjo un episodio muy delicado en el Hospital de Niños por el escape de monóxido de carbono, nada menos que la sala de neonatología del Hospital de Terapia Intensiva Neonatológica. En el ULDA hace un mes y medio, el nuevo jefe de terapia intensiva de Niños hizo un amparo contando qué cosas faltaban. Y era realmente estremecedor, porque uno había colchones, camas viejas, camillas que no funcionaban, sostenes de suero que estaban en malas condiciones. O sea, no es obras de infraestructura, no es cloacas, no, digamos, doble puerta para mantener la temperatura, balanzas, es decir, una cosa así. Después que hizo un amparo, el gobierno mejoró un poco el tema del servicio de enfermería, que también está en una situación calamitosa. Donde uno se mete en una auditoría en un hospital, uno encuentra esa situación. Cuando arrancaron, ustedes habían prometido que, dada la dificultad de manejar semejantes dimensiones edilicias, iban a hacer salas en los barrios para que no toda la gente fuera derivada. Y realmente no sé si hay alguna. 7 centros de salud nuevos. Bueno, 7, y un hospital nuevo, en un centro integral de salud, que todavía no es un hospital, en Lugano. 7 en una ciudad de no, perdóname, pero hay, no es 7 nuevos. Cuando se hicieron 7 en 6 años, cuando se hicieron 20, menos 11 o 12 centros de salud en 20. O sea, 7 centros de salud, es una salita con 2 médicos y 3 enfermeros. No, ¿cómo con 2 médicos? Estás loco, Ernesto. Son salas que tienen pediatría, que tienen emergencia, que tienen shock, salas de shock, que tienen guardia, que tienen odontología algunas. No es una salita con 2 médicos, es una sala con equipamiento. Sanitaria. No, a ver, se está descentralizando. Lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros llevamos 6 años de gobierno. Vos me estás marcando cosas que faltan, ¿sí? Perfecto. Ahora, yo te voy a marcar la diferencia que hay entre los 5 años previos y estos 5 años nuestros de gobierno. Los 5 años previos tienen crecimiento de la economía, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, crecimiento de la economía a tasa china. Los otros 5, con nosotros, también crecimiento. Un poquito más ajustadito, porque en 2008 hubo crisis, pero también crecimiento. Perfecto. Vos tomás estos 5 años y tenés promedio de inversión en la ciudad 3%, promedio de inversión en la ciudad 20% y ahora yendo al 25%, ¿sí? Infraestructura. Perdóname, porque tenemos que ver lo que se hizo en relación a lo que había, porque si no tenés que comparar con algo, bueno, entonces pero estamos obviamente comparando con el 2001. No, porque no es el 2001. Justamente yo no te comparo con una crisis, yo te comparo con los 5 años de crecimiento. Con 5 años de crecimiento. O sea, te comparo peras con peras y manzanas con manzanas, no con una crisis y un fondo en pozo. Te lo comparo con los momentos en los que hemos estado bien. ¿Una salita por año? Pero no es una salita por año, porque también es la obra del Centro Integral de Salud de Lugano, es la obra del Durán con 5 pisos, que aumentaron 200 camas, es la obra del Pirovano, la obra del Pena, con una guardia que es absolutamente modelo en América Latina, con 23 camas con terapia intensiva, con cirugía en el lugar de la guardia, las 23 camas. Es la obra de los 7 centros de salud que descentralizan, es la obra del Hospital Elizalde que se terminó, digamos, obras que llevaban 20 años, 15 años, la guardia del Gutiérrez. Entonces, 800 equipamientos nuevos en los hospitales, había 5 tomógrafos cuando llegamos, 3 de los cuales no andaban, 2 que andaban, o sea, toda la ciudad con 2 tomógrafos, y hoy tenés
15 tomógrafos que andan en la Ciudad de Buenos Aires, más 800 equipamientos, más alrededor de 8.000 nombramientos nuevos y 3.000 médicos nuevos. Entonces, si vos me vas a marcar lo que está faltando y no estás viendo la diferencia brutal que hay entre los 5 años de crecimiento con los otros 5 años de crecimiento que yo puedo comparar, o sea, manzanas con manzanas, es absolutamente injusto, porque entonces no estás viendo que realmente hay un salto cualitativo y cuantitativo que no es comparable con ningún otro gobierno en la Argentina. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, marcame lo que falta y yo te voy a decir si falta, pero también mirá la cantidad de cosas que se hicieron, por ejemplo, los 41 centros de primera infancia, o los 30 centros de apoyo escolar, o el inglés en primer grado hasta séptimo grado, o las computadoras en todos los chicos de primer grado, o todos los edificios escolares en perfectas condiciones, a diferencia de la edilicia, de la emergencia edilicia. No, pero no es que hacen cosas, que vos, no, ahora, Ernesto, no es que hacen cosas. No hay cómo explicar que no hay una camilla en el servicio de terapia intensiva del hospital. Pero ¿cómo no va a haber una camilla? Obviamente que hay una camilla. Es un disparate decir que no hay camillas en el hospital de niños, pero por favor, estás marcando una cosa que es absolutamente alocada. O sea, miremos la realidad, no miremos el pedacito que te está faltando o el mucho que te está faltando cuando tenés que, cuando vos comparás, porque vos un gobierno, ¿cómo decís si es bueno o malo? A ver, explícame cómo decís. ¿Cuáles son los indicadores para decir este gobierno es bueno o este malo? No, hay distintas maneras. No, pero decime una. Hay distintas maneras. Cuando vos ves una situación, después de 6 años de gestión, de un hospital en la cual las cosas no están bien, porque el jefe del servicio te dice, mirá, es nada menos que la terapia intensiva del hospital de niños, y falta esto, y son elementos muy elementales, eso es algo que está mal. No importa que vos lo compares. Mirá, Ibarra hacía menos. No me importa Ibarra. Ibarra o la gestión anterior hacía menos. Sigue estando pero mal. Vos vas a, es decir, cuando ves, tomar... Yo te digo, por ejemplo, vos decís, sacamos el 30% del camino que está junto a Riachuelo de acuerdo con el juez. Ahora, vos vas ahí y es muy difícil entender que un gobernante pueda dormir mientras ves lo que pasa. Es una situación tan de emergencia. Pero Ernesto, pará. Marcelo es economista. Hay situaciones de emergencia. Pero Ernesto, pará un poquito. Hay situaciones de emergencia. ¿Querés que te cuente todas las situaciones de emergencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Millones de situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque justamente todos los gobiernos de décadas de atrás fueron malos, nadie hizo nada. Es que no tenían inversión. Todo el dinero iba a gasto corriente. Entonces, si vos tenés un presupuesto de gasto corriente con 3% de inversión, cuando lo razonable para empatar la situación y mantener una infraestructura en una ciudad como esta se considera el 30%, explícame cómo está la ciudad. Gracias. Entonces, vos llegás y en 5 años haces lo que podés hacer. ¿Cómo lo comparás? Lo tratás de comparar en relación con lo que se venía haciendo y te das cuenta que hay una diferencia de 25-3. Porque ese es un número bien comparable, la inversión de los recursos públicos en los servicios públicos y la infraestructura pública. Y tenés el 61% del presupuesto dedicado a, ¿qué? Salud, educación y espacio público. Si no te echamos... pero creo que hay que hacer las cosas justamente, porque si no me parece que estamos haciendo, digamos, contando una realidad... Son preguntas. Pero hay que contar la realidad un poquito más completa, porque si la pregunta va a ser siempre, o va a estar siempre señalando lo que te falta, cuando yo soy de las que admiten que falta... Los periodistas generalmente... No, pero lo tenés que enmarcar, obviamente, pero lo tenés que enmarcar. No podés decir está todo mal y está en emergencia, porque no lo enmarcaste. Vos me podés decir, mirá... Tenés una visión kirchnerista del periodismo. No, por favor, no me van a decir a mí que soy absolutamente la persona que más admite los errores o las cosas que faltan. No me podés decir eso, de ninguna manera. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos al corte cuando volvamos con José Pablo Feynman. Acaba de publicar Filosofía Política del Poder Mediático. Palabras más, palabras más, palabras menos.